tal amigos? Muy buen día, bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, por aquí andamos nuevamente con otra entrega de un programa, de un tema muy apasionante en esto de Verdad y Vida. En el día de ayer se cumplieron 60 años del icónico, emblemático discurso Tengo un sueño que diera el pastor Dr. Martin Luther King en el Lincoln Memorial de Washington, Estados Unidos, donde se juntaron más de 250.000 personas, y para la clase política esto significaba una amenaza, porque evidentemente la lucha de Martin Luther King era contra el segregacionismo de la raza, donde la raza negra en aquel entonces, aunque hoy todavía hay vestigios de racismo en muchas partes, pero en aquel entonces, si un hombre de color, una mujer de color subían al ómnibus, al transporte de pasajeros públicos, y subía un blanco, debía pararse y darle el asiento a un blanco. Una vez Rosa Parks, que era una mujer costurera, dijo: estoy cansada, no me voy a levantar ante el pedido de un pasajero blanco, y fue arrestada porque era ilegal. Y ahí fue que el pastor Martin Luther King, promovió un boicot al transporte público por 385 días. Ningún negro volvió a usar el transporte público, se las arreglaron para ir caminando a trabajar, o se llevaban, el que tenía auto trasladaba a otros, hasta que la Suprema Corte decretó que se terminara esa costumbre, ese mal hábito, y volvieron a usar el transporte. Entonces también habían restaurantes donde los negros no podían entrar, hoteles que eran exclusivos para blancos, iglesias, señores, iglesias. Cabe destacar que esos líderes de iglesias que no permitían entrar afrodescendientes a su comunidad realmente estaban totalmente ciegos espiritualmente, porque de piel serían blancos, pero por dentro eran muy negros, muy oscuros. Lo cierto es que vivían sufriendo porque no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a muchos cargos y a muchos empleos. Les daban lo peor, recoger basura, limpiar casas, limpiar edificios, etc. Pero el pastor King se cultivó en una universidad donde se graduó en sociología, y posteriormente, a los 25 años, un doctorado en teología. Y aunque algunos biógrafos tratan de afirmar que Luther King se inspiró el Mahatma Gandhi de la India, él era un pastor cristiano evangélico bautista, y su inspiración venía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Si coincidía, o si algún día admiró a Mahatma Gandhi, bienvenido, pero él se inspiraba de hecho, en la Argentina se acaba de editar un libro que habla sobre los discursos radicales, sobre la fe y el amor radical que tenía este pastor como cristiano, que muestra un perfil que no es el que comúnmente conocemos, el que se promueve a través de la política y los colectivos sociales, porque hoy colectivos sociales y políticos se identifican con la obra, con los discursos de Martin Luther King, pero en realidad era un hombre de Dios, era un pastor, se inspiró por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, y aunque estuvo a punto de renunciar a esa causa por la persecución y las amenazas que sufrían, muchos eran asesinados, hasta niños eran asesinados y torturados, entonces se puso a orar. Algunos dicen rezar, él se puso a orar, porque rezar es repetir
monótonamente, algo aprendido de memoria, algo escrito. Orar es hablar con Dios. Se puso a orar, a clamar a Dios y sintió la paz del Espíritu de Dios, sintió una voz del Espíritu Santo que le dijo: continúa adelante, yo estoy en el asunto, lucha por la justicia social, la verdadera justicia social. Y quiero destacar esto, luego Denise va a tener la palabra, destacar la importancia. Hoy día muchos se embanderan en la lucha para defender las minorías sexuales, las minorías raciales, etc. Pero detrás de eso hay una promoción de un partido político partidario y la meta es llegar al poder. Bueno, acá está la diferencia. El pastor King no promovía una doctrina marxista, él sí había estudiado a Marx, a Lenin, a todos los líderes de izquierda radical, pero él no se identificaba, así como tampoco se identificaba con el capitalismo. Él dijo claramente en una conferencia a los bautistas del sur que él había leído todo este material, el Gran Capital y todo eso, pero a los comunistas les faltaba entender que la sociedad también está conformada por individuos, y a los capitalistas les costaba entender, y debían hacerlo, que la sociedad también era social, valga en cierta forma la redundancia. Entonces, lo que había que lograr era lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha para conformar una vía por el centro, que hoy día lamentablemente se está tomando ese ejemplo o esa frase de Martin Luther King, pero en sentido negativo, porque se toma lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo para establecer un nuevo orden de gobierno mundial. Entonces, él luchaba no para poner un negro en la Casa Blanca, Barack Obama fue el primer negro en llegar a la presidencia de Estados Unidos, no luchaba para poner un negro en Wall Street, no luchaba para un partido político, sea republicano o demócrata, él luchaba para reivindicar a las personas de raza negra, para que estos tuvieran los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población, es decir, los blancos y otras etnias. Sí, realmente es una persona de admirar y seguir sus pensamientos que fueron inspirados por Dios, realmente admirable. Lo que sucede es que siempre a lo largo de la historia se trata de cambiar y trastocar eso que era bueno y de admirar, siempre se le está transformando o redefiniendo a ciertas cosas de quienes les tocan tener el poder en el mundo. Tendríamos que leer y aprender más de King realmente en estos tiempos. Ahora, bueno, decimos afrodescendientes, ya no decimos más negros, sino que debemos decir afrodescendientes. Más que nada para no afectar la sensibilidad, pero en realidad si a mí me dicen sos blanca, yo no tengo ningún tipo de problema, porque digo, a ver, el color de la piel no hace a la persona, por supuesto, pero también entendemos que bueno, que los afrodescendientes han sido muy atacados, obviamente, perseguidos, así que es de entender esa sensibilidad o hipersensibilidad que puedan tener al respecto. La libertad, ¿qué tema? Por eso yo decía al principio, un tema realmente que, bueno, todos quieren tener libertad, pero lamentablemente aún en países que dicen ser demócratas no tienen libertad. Nosotros, gracias a Dios, tenemos libertad, pero a veces tiene sus cuestiones, en cuanto que la libertad tiene que ver con una parte consciente. Soy consciente de lo que hago, de lo que quiero, de lo que siento, pero también tiene que ver con una voluntad, con un libre albedrío. Y ahí están los dos aspectos fundamentales de la libertad: la conciencia, el ser consciente, y la voluntad, que también implica el libre albedrío. Y hay mucha gente que se empodera y se embadera se pone una bandera en bandera de la libertad y hace cosas muy malas, realmente, ¿no? Por la libertad
hace cosas malas y mucho daño como está pasando hoy en día. Pero en realidad esa libertad tendría que ser usada, ¿verdad?, para hacer el bien, respetando a los demás. Pero recuerden que también tiene el componente del libre albedrío. Así que a veces la gente usa más el libre albedrío, no tanto la conciencia, que también hacia la conciencia moral, donde una moralidad se ha redefinido, se ha cambiado, lo bueno es malo y lo malo es bueno, recuerden eso. Entonces, en nombre de la libertad se está haciendo cualquier cosa, matando, engañando, mintiendo, corrompiendo, etcétera, etcétera. Así que cuidado con este término de la libertad realmente, porque si uno es libre, por ejemplo, sabiendo que la droga hace daño, por más libertad que tengas en un país donde se ha despenalizado, ¿verdad?, o la marihuana, sabiendo que te hace mal, si tenés libertad, decidí no consumirla, no fumarla. Pero no, dícese aquellos, yo soy libre y hago lo que quiero. Bueno, es de respetar, pero en realidad ahí entonces decimos, bueno, es realmente esa libertad que tendríamos que tener, aún haciéndonos daños a nosotros mismos. Entonces, compartiré algunas frases del histórico discurso dado por el pastor Martin Luther King en el Lincoln Memorial de Washington el 28 de agosto de 1963. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadanos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos en estas verdades, que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo un sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos e hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy, yo tengo un sueño hoy. Y así sucesivamente, repitiendo esta frase que le da el título a su prédica, a su discurso, reitero, ante más de 250.000 personas. Un año después de este discurso, él obtuvo el Premio Nobel de la Paz y 5 años después de este discurso, en el año 68, específicamente el 4 de abril de aquel año, fue asesinado de un tiro en la cabeza, que se acusó a una persona que era un delincuente común, que robaba tiendas, etc. Pero él no era formado profesionalmente como francotirador, por lo cual le dieron cadena perpetua, pero el propio hijo de Martin Luther King, luego de adulto, no solo lo perdonó en nombre de su familia públicamente, sino que trató de luchar para obtener la libertad de este presunto asesino, lo cual le fue negado porque lo trasladaron de cárcel y dicen que murió después de una enfermedad. Seguramente lo hicieron desaparecer porque en realidad este hombre lo habían amenazado para que se autoincriminara
le habían dicho que si se autoincriminaba y confesaba el crimen, le darían una pena mucho menor por otros crímenes que había cometido, pero en realidad lo estaban manipulando y lo usaron como chivo expiatorio. Es más, se cree que el FBI estuvo involucrado. Para ese entonces, J. Edgar Hoover era el director, el primer director del FBI, que fue desde 1924 hasta 1972, 48 años en la dirección, grado 33 de la masonería, un hombre homosexual que se creía y jugaba a ser Dios. Lo sobrevivieron 8 presidentes de los Estados Unidos y él se sabía o se autopercibía con más poder que los presidentes. Más de uno lo quiso cancelar en su gestión, pero no pudo porque él, dada su posición de poder, como siempre decimos desde acá, tenía todo lo acerca de la vida privada de los presidentes, de los senadores, de todos los jerarcas del gobierno de turno, y los extorsionaba con publicar sus amoríos, sus amantes, sus lugares, conversaciones que grababa, ponía micrófonos en los hoteles, sacaba fotos, y todo ese material lo archivaba clasificado, como se utiliza en aquel país, archivos clasificados, para extorsionar, y nadie logró moverlo hasta que murió del corazón en 1972, luego de 48 años de gestión, con 77 años de edad. Le dejó todos sus bienes a su pareja, que era el número 2 del FBI, pero este hombre ya estaba juntando pruebas falsas para incriminar y extorsionar también al pastor Luther King. Por eso se cree que el FBI estuvo involucrado en el crimen del pastor Martin Luther King, porque lo consideraban, aunque parezca mentira, lo consideraban una amenaza para aquel país, ya que hablaba en contra de la guerra en Camboya, y él usaba la no violencia, y también estaba promocionando la desobediencia civil cuando las leyes eran arbitrarias, porque las leyes no son justas muchas veces. La ley del aborto es una de ellas, que no es justa. La ley de la marihuana tampoco es justa. La ley 19.580 de ley de género tampoco es justa. Las leyes no siempre son justas, y cuando no son justas moralmente, para los cristianos, sabemos que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Biblia. Por eso él promovía así la desobediencia civil cuando las leyes eran arbitrarias. Eso es así. ¿Qué dice la Biblia por ahí? Sí, en Juan 8:31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí realmente hay un cambio de paradigma en cuanto a la libertad. Es que Correcto. Jesús trajo un cambio de paradigma en todas las sociedades, hoy en día también, ¿no? Hablamos de libertad, la libertad, digamos, humana, lo que implica, lo que es. Pero ahora lo que Jesús nos está diciendo, que tenemos que ser verdaderamente libres, y solamente lo lograremos si conocemos la verdad de Dios. Y ahí, Denise, se da la paradoja. Nosotros los sábados visitamos el INR, Sí. y vemos que personas, PPL como le llaman, si alguien nos está mirando desde allí, nos consta que varios Salud. internos nos miran, les mandamos un fuerte abrazo. Entonces, más de una persona privada de libertad son libres por Cristo, dice: yo estoy acá pero me siento libre. Sin embargo, hay muchos que están en la calle que gozan de una libertad social. Por eso la libertad se define desde el punto de vista social, desde el punto de vista financiero, filosófico, teológico, etcétera. Nosotros estamos hablando de la libertad espiritual, cuya definición es la que da Jesús: si el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, os libertare, seréis
verdaderamente libres. Y los líderes religiosos decían, somos descendientes de Abraham, nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Qué nos venías a decir que vamos a ser libres? Y Jesús dijo que el que es vencido por lo malo es hecho esclavo del que lo venció. Lo dice también el apóstol Pablo, en parecidos términos, la misma cosa. Quiere decir que la gente que es esclava del pecado, que hace maldad, es esclava del pecado, de la mentira, de la estafa, del adulterio, de la homosexualidad, de las drogas, del alcohol, ¿cierto? Esto es tal cual. En 2 de Pedro 2:19 dicen, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo de lo que lo venció. Lo que estaba mencionando ahora Freddy, esto es excepcional, una verdad, una realidad de nuestra sociedad, de lo que estamos viviendo en este día. Nos prometen, ¿verdad? Nos prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de su propia corrupción. Tremendo esto, ¿no? Sí, por eso hoy día en este cambio de moral, reitero, la moral judeocristiana en la cual se fundamentó las bases de Occidente fue y está siendo sustituida por la moral humanista universal, carente de valores, carente de principios, tanto te digo una cosa como te digo la otra, sí pero no, quizás tal vez, usted ya sabe, cuando alguien le promete algo, venía el miércoles y vas el miércoles y no está, venía el viernes y va el viernes y no está, sí, pero no, te prometen cosas y no cumplen. Antiguamente, cuando éramos chicos, la palabra era un documento. Muchas veces la gente de entonces, sobre todo los hombres que eran quienes hacían negocio en aquellos tiempos, vendían una casa o un auto de palabra, en primera instancia de palabra, a otra persona, y luego venía otro y le ofrecía más plata en la cual había vendido ese bien inmobiliario, y la persona había dado su palabra, por lo cual, aún perdiendo de ganar, prefería mantener el honor de la palabra que dio, porque había comprometido su palabra y no iba a quedar mal con la persona a la cual le había comprometido su palabra por el honor de su familia, de su persona. Hoy día es tremendo, pero te dicen una cosa es otra, las estafas, las mentiras, los engaños, y bueno, todo es producto del cambio de moral, señores. Ustedes han votado políticos, ustedes han votado personas y han apoyado personas que, como le dicen una cosa, le dicen la otra, que les importa un bledo la salud pública, todo lo que les importa es llenarse los bolsillos o tener más poder, y así está la sociedad. Y estamos sufriendo y padeciendo todos por culpa de gente que no debería estar allí, pero está. Por alguna razón está. Y todo tiene que ver con el cambio de moral, porque en otros tiempos esas personas no hubieran calificado ni para porteros de la torre ejecutiva, ni para ascensoristas. No les daba el currículum, no les daban los antecedentes, pero sin embargo con antecedentes penales y todo, los hemos constituido ministros, presidentes, legisladores, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos el resultado de todo eso. Sí, también en Gálatas 5:19, la palabra de Dios dice, las obras de la carne se manifiestan, o sea, de la naturaleza humana, ¿no? Fuera de Cristo, naturaleza humana fuera de Cristo. Se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado
la carne, o sea, la naturaleza humana sin Cristo, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu Santo. Es así, por eso el pastor Luther King luchaba por la libertad social, política, espiritual y financiera. Entonces dijo, dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña, desde Mississippi, desde cada ladera, dejen resonar la libertad. Cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros, hombres blancos, judíos, cristianos, protestantes, católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro: por fin somos libres, por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Ese era el sueño del pastor Martin Luther King, que luego de su muerte, no fue en vano, la noche anterior, previa a su deceso, él había dado un discurso en una iglesia cristiana donde él había dicho: Dios me ha permitido subir a la cima de la montaña, me ha permitido ver desde ahí la tierra prometida. Sé que no voy a llegar junto con ustedes, la longevidad es buena, yo no espero ser longevo, yo sé que me voy a ir antes. Él, por el Espíritu de Dios, sabía que su vida iba a ser corta y de hecho vivió 39 años, pero son 39 años ejemplares donde dejó una huella que hasta el día de hoy persiste en el mundo entero. De hecho, cuando él da este discurso, tengo un sueño, hacía 100 años que se había abolido la esclavitud, sin embargo el racismo a rajatabla, como hemos mencionado, seguía latente y vigente, por lo cual fue necesario ofrendar su vida por la causa. Lo hizo con mucho amor, lo hizo con toda la sinceridad, persiguiendo la libertad de su pueblo, de su familia y de su nación. La casa de él fue atentada con bombas varias veces, su mujer, sus hijos y otra hermana de la iglesia se salvaron porque fueron al fondo a esconderse al escuchar ruidos, pero sufrieron atentados. A él lo intentaron matar con un cortacartas, con un abresobres, se lo enterraron en el cuerpo, gracias a Dios no fue letal la herida, pero había gente que lo odiaba, y no lo odiaban porque él fuera malo, lo odiaban porque lo consideraban una amenaza para lo que era su ideología política y social de entonces. El Evangelio trae verdadera libertad, el Evangelio de Jesucristo trae paz, el Evangelio de Jesucristo trae amor. Cuando uno hace el bien, lo hace para ayudar a otros, pero se beneficia a sí mismo. Esa es la bendición que de Dios hemos recibido. Se nos fue el tiempo, pero no las ganas de seguir trayendo, como queríamos, dar un cierto honor a este hombre, de los cuales nosotros los cristianos siempre le recordamos y también tenemos presentes sus palabras y su ejemplar vida. Bueno, mañana tendremos otra entrega de Verdad y Vida. Continúen en este canal y que Dios les bendiga.